Como el dedo índice erguido que declara la fe en un solo Dios, el minarete se eleva hacia el cielo, metáfora del afán del creyente por acercarse a su Creador a través de la oración. Desde su cumbre, el muecín expande su voz en la distancia para que la misericordia de Dios alcance hasta los oídos más distantes y los corazones más alejados, para que la paz alcance el horizonte y reine entre la tierra y el cielo. Es una población eminentemente turística y se ha convertido en una de las referencias de la Costa del Sol. Sus 75.000 habitantes que habitualmente viven aquí en invierno se multiplican hasta por 3 cuando llega el verano. Pues una parte importante de esa población es la musulmana. Por eso se levantó aquí esta mezquita con su minarete integrado dentro de la ciudad. Para que se hagan una idea de la importancia que llega y por eso se construyó aquí, es que cada viernes se juntan más de 2.000 fieles para el rezo de los viernes. La llamaron la Perla del Mediterráneo, el primer asentamiento colonial que se localiza en la desembocadura del Guadalhorce, en un enclave conocido como Cerro del Villar. En el lugar donde se asienta la ciudad, existía un poblamiento vástulo, en base al cual los fenicios fundaron la colonia de Malaca. Convertida en ciudad en el siglo X, la actual Málaga ha sido declarada conjunto histórico, ya que pocas ciudades en el mundo presentan una superposición tan amplia de huellas del paso de civilizaciones a lo largo de los siglos, tanto de Oriente como de Occidente, en tan reducido espacio urbano. Poco queda del pasado árabe y casi nada relativo a sus mezquitas y alminares después de la llegada de los Reyes Católicos a la ciudad. Se llevó a cabo una destrucción total del urbanismo islámico, con lo cual se quería dar a entender que los planes de los Reyes Católicos era crear una nueva sociedad que olvidase por completo su pasado islámico. Las mezquitas con sus alminares que encontramos en Málaga capital, en Marbella o en Fuengirola son de construcción moderna, financiadas por Arabia Saudí. Intentan sumar y recuperar la historia de una ciudad que tuvo un papel fundamental en el desarrollo de Al-Ándalus y de Hispania. Málaga es una de las ciudades más antiguas de la península, fue fundada por los fenicios y entonces su historia urbana y su historia cultural es muy antigua, como he dicho, de las más antiguas de la península ibérica y por lo tanto también de España. Málaga fue la capital de la Cora de Raya, de una circunscripción fundamentalmente yemení, el Valle del Guadalhorce que se ve al fondo, la ciudad de Málaga, una ciudad de unas dimensiones muy reducidas en el siglo VIII, comienza a crecer a partir sobre todo del siglo XI, ya en época almohade es una ciudad bastante relevante, con unas conexiones con el norte de África muy intensas y muy directas, y durante la época nazarí la ciudad va a ser ya el puerto de Granada, el puerto del sultanato nazarí, con una interrelación con los puertos norteafricanos muy estrecha. Esta colaboración y el trasiego de personas y mercancías conllevó un gran reconocimiento, no solo a la capital malagueña, sino a toda la provincia, que pronto se vio poblada por grandes escritores y poetas, a los que aún hoy se recuerda como españoles ilustres, algunos asentados y nacidos en un punto donde la comunidad musulmana es especialmente significativa: Fuengirola. Sohail, en árabe, al igual que el castillo que dominaba la población. Este castillo, que fue llamado así porque, según la leyenda, la estrella de Sohail solo podría ser contemplada desde ese mismo castillo. Este aún se conserva,
Y pasados siglos de la destrucción, la idea de crear una mezquita en Fuengirola, que aglutine a todos los musulmanes residentes en la Costa del Sol y en las provincias limítrofes, surge para ayudarles a preservar su identidad en total armonía con el proceso de su integración en la sociedad malagueña de acogida. La mezquita forma una parte de la sociedad española. Es perfectamente una entidad, organización española 100%. Forma una parte de la cultura, de la sociedad del pueblo español. Crear un puente de encuentro de las diferentes culturas y religiones para poder llegar a una mejor comprensión mutua, consiguiendo de esta manera crear un mundo mejor. La convivencia entre los musulmanes o la mezquita o este templo con las otras entidades, y digo sinceramente, perfectamente. Hay muchos puntos comunes de actividades, hay muchas actividades, por ejemplo, proyectos de ayudar, una ayuda social a los pobres, conferencias intercultural entre la cultura árabe que forma de la historia andaluz y la cultura española moderna. Para mí, la religión es una explicación de relación muy íntima entre el ser humano y su Dios. Por esto, la mayoría de la práctica religiosa de la religión está en la mezquita. Afuera, usted puede ver la gente, toda la gente que están andando, no puede diferenciar entre un musulmán, un cristiano, un judío, un ateo. De una forma en la calle todos son iguales. Como decimos en la cultura árabe, hijos de Adán. Málaga es la cuarta provincia de España con más población musulmana, donde residen más de 80.000 ciudadanos musulmanes. De ellos, más de la mitad tienen nacionalidad española y solo en Fuengirola hay más de 10.000. Cada viernes, 1.500 personas se dan cita en esta mezquita Sohail, que nos abre las puertas para que conozcamos sus peculiaridades de la mano del profesor Hamed. El minarete es un estilo oriental andaluz, es una mezcla. El minarete antaño subían para hacer el adán, para hacer el llamamiento. Sí. El llamamiento realmente, si nos fijamos desde un minarete que acaparaba, ¿no? Como ahora que tenemos altavoces, a todo, ¿no? Si nos fijamos en el adán, primero si vemos el minarete tenemos que fijarnos o escuchar, no oír, sino escuchar qué es lo que estás diciendo. Y empieza con Dios es el más grande, Dios es el más grande, no hay más divinidades que Dios. Y termina abajo, Dios que es más grande, Dios es el más grande, no hay más divinidades que Dios. Que es el primero y es el último. Es el alfa, es el omega. Pero el minarete en sí, arquitectónicamente y como símbolo, ¿qué es para una mezquita? Ahora porque tenemos, por ejemplo, en Marruecos tienen altavoces puestos en los minaretes. Quiere decir el mismo llamamiento, para llamar de lo más alto. Primero para llamar a hablar de Allah, ¿quién te llama? ¿Quién te lo ha ordenado? Viene de arriba abajo, no de abajo arriba. Ajá. ¿Y aquí se hace el Adán o no se puede...? No tenemos todavía el Adán fuerte, no, lo hacemos aquí entre nosotros. Eso por respeto realmente a no molestar a la vecindad, porque no todo el mundo está obligado a respetar, pero no compartir. Respeto y aceptación de las ideas del otro, por diferentes que sean. La base de una comunidad integrada y abierta a todos los que la quieran conocer. No en vano, es la mezquita con más actividades de la Costa del Sol, donde se explica el Corán y el Islam a población no musulmana, incluido lo que significa cada parte de la sala de oración. Y ahora empecemos por aquí, para empezar por la puerta, como decimos los árabes. La puerta es la principal entrada de un ser humano, incluso al corazón. Tenemos las 7 estrellas aquí, 3 y 1,
son 7 que nos describen en el Islam los 7 firmamentos, los 7 cielos que se entiende el Islam, ¿no? Si venimos por aquí, encontramos que aquí arriba tenemos 6 arcos que nos describen los 12 meses del año, que están reflejados en el Corán, ¿no? Y aquí abajo hay 2 medios arcos o dos arcos pequeños y 2 arcos pequeños que nos describen las 4 estaciones, dominadas y sostenidas por un solo ser llamado Allah, llamado Dios, el programador, el sustentador de los mundos, Rabbul Alamin. Quiere decir, al ver todo esto, si lo estudiamos un poco, estamos nosotros viviendo en un lugar llamado Tierra, rotando alrededor del Sol en un sitio llamado espacio, que quien domina los meses que pasa y lo que es la quiebra del día en la noche en el día, nos señala que un poder supremo al que le llamamos Allah, Dios. ¿De acuerdo? Si seguimos y si veis las ventanas, que hay transparencia, el musulmán tiene que ser claro, transparente, limpio, con luz, porque el que no tiene luz no puede darla nunca. Y una oscuridad no lleva nada más que la oscuridad y a la ignorancia. El musulmán y todo el mundo debería ser así, Yo ¿verdad? hablo aquí en este caso el musulmán, ojalá hubiera Ojalá, todo el mundo. ojalá. Estamos hablando del musulmán practicante, claro Ojalá. está. Si miramos arriba, hay 11 arcos, más 5 aquí, más este, nos hacen un total de 17, que nos describen las 17 unidades que componen las 5 oraciones prescritas en el Corán del musulmán al día. Son 17 rakat, unidades, ¿verdad? Ajá. Después tenemos la parte donde se pone el imam, el dirigente de la oración, ¿no? Se diría en español, creo, donde dan la homilía del viernes. Moverán el asiento para las charlas por si se presenta alguna personalidad con conocimiento en religión y tal, le damos el sitio de honor para darla. El sitio en árabe se llama el mihrab. Mihrab realmente en la lengua árabe significa lugar de guerra. Porque guerra se llama harb y el lugar de guerra se llama mihrab. ¿De acuerdo? Que es el que Por está eso orientado a mí a la Meca. realmente cuando dicen la guerra santa, veo que la traducción lo dicen con maldad o por ignorancia, porque guerra santa en árabe se llama harb al-muqaddasa, no jihad. Si nos fijamos en el vértice arriba, vemos o podemos divisar lo que es la estrella de David, ¿no? Mucha gente se la lleva a Israel, no Israel, pero las puntas son diferentes. Esa es una estrella para los musulmanes, una estrella musulmana. Si ser musulmán significa someterse a las órdenes del más grande, eso es someterse a las órdenes del más grande. Y las puntas hay 99 que nos describen los 99 nombres de Allah, nombres y atributos, ¿no? Como es misericordioso, clementísimo, soberano, hasta 99, no es momento ahora para decirlo todo. Y si nos fijamos alrededor, lo que está escrito en árabe, se llama en árabe Ayatul Kursi, 254 del capítulo 2, que se llama el versículo o el siglo del escabel. El escabel realmente no es el trono es Arsh. El escabel es donde asientan los pies los reyes, cuando están en el, eso se llama escabel. Entonces ese es el versículo del escabel. Si nos fijamos en el trabajo, no son moldes, sino son trabajos hechos a mano. Esta mezquita se ha llevado cerca de 4 años tallando todo lo que ustedes están viendo para terminarla. Empezó en 89 y terminó en el 92. Desde entonces atrae a miles de visitantes extranjeros musulmanes y de otras confesiones religiosas. Han venido de Marruecos a España para visitar mezquitas y todo lo que hay que visitar en monumentos árabes, España, su cultura, todo lo que es. ¿Qué les ha parecido la mezquita y el minarete? كيف وجدتم هذا المسجد في خيرولة؟ ما شاء الله الحمد لله صلينا الظهر والعصر في هذا المسجد وأهل هذا المسجد خير ما شاء الله وأهل سبين جزاكم الله خيرا. Han rezado الظهر العصر dos veces
han encontrado la gente, los musulmanes de Fuengirola, buena gente, los españoles también bien, les aprecian mucho. Otra de las peculiaridades de esta mezquita es que un buen número de los visitantes que llegan hasta aquí abrazan el Islam, como es el caso de esta joven brasileña, gracias a las explicaciones del gran profesor. Cuando lo conocí, de verdad ese día no paré de llorar. Yo llegué a mi casa y rezaba y lloraba y decía gracias, Dios mío, por haberme puesto este hombre en mi camino. Porque ya empezó a hablarme y todo lo que me hablaba me entraba al corazón. Me haga llorar, deja. Todo empezó en Ramadán. Fue la primera señal, ¿no? Me llamó la atención y desde ahí... ¿Y qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué viste? ¿Qué señal? Pues la señal que me mandó una persona y yo le pregunté, me mandó una persona que iba justo a empezar Ramadán, una compañera de trabajo. Y digo, qué casualidad, el primer día de Ramadán, y yo, antes de empezar Ramadán, antes de conocerla, ya me despertó eso, y el primer día me mandó. Y desde ahí empezó a venir señales, personas de mi camino, que me lo cruzaba en la calle, y yo decía, era como una señal, siempre pasaba algo nuevo. ¿Y qué resaltarías de la comunidad musulmana y la relación con la vecindad? Resaltaría el Islam. Resaltaría el Islam. Si el Islam lo entendemos como tal, que fluye de dos fuentes, que es rendirse a la voluntad del más grande para poder obtener paz, y si esta paz se obtiene, se puede repartir alrededor, si no, nadie podría vivir en paz consigo mismo. Paz que se percibe en el entorno de la mezquita, entre sus vecinos, desde que abrió sus puertas. Yo de toda la vida, mis padres, mi abuelo y... De toda la vida, de toda la vida. Dígame, ¿qué le parece la mezquita aquí que lleva integrada, que ya lleva mucho tiempo también levantada? Sí, bastante. Hombre, aquí hay comentarios para todo. Unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero vamos, que a mí personalmente no me estorba, como ya le he dicho, viste, que no se meta conmigo. Esa es la pregunta, ¿y se han metido con ustedes? No, gracias a Dios, no. Aquí se integra bastante bien los musulmanes, se integra bastante bien. ¿Pero hay cierto temor por todo lo que está pasando? No, hay comentarios, algunos, pues mira, ahí va, por ejemplo, en el autobús, entra en el momento de una familia y dice, no, esto cada vez hay más, pero no otra cosa. El colegio está aquí al lado de la mezquita, cuéntanos. Pues nada, es como todo, como los de aquí, hay unos perfectos, otros, pero vamos, genial. Y en el cole hay muchos niños también musulmanes. También, como en todos los colegios ya, claro. Cuéntanos cómo son las relaciones. Pues la verdad es que bien, hombre, hay de todo, pero como hay de todo en todos lados, en todos los países. Igual los de aquí hay algunos que están regular y otros que no son tan regular. Pero vamos, no hay problemas de convivencia. Para nada, mi hija tiene compañeras que son árabes y genial, y ella los adora, vamos, como amigos suyos que son. El mejor remedio para superar miedos y desconocimiento, para entender, comprender y respetar a los demás. Mihrab, lugar de guerra, uno va a decir, bueno, ¿qué lugar, qué batalla hay que tener aquí? Batalla consigo mismo para superarse, para vencer la egolatría o el egocentrismo de lo que el ser humano que le tiene muchas veces encerrado en una cárcel fabricada por uno mismo. Decía Alejandro Magno que conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque pone en juego directamente nuestra racionalidad, pero también nuestros miedos y pasiones. Si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, sabrá comprender a los demás y la realidad que lo rodea.